las crisis más grandes que ha tenido que pasar Valdivia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Javier Mardones y les doy la bienvenida a este espacio que se llama Historias Diario Sur. Hoy nos acompaña don Pablo Santiesteban. En realidad soy un aficionado, me gusta mucho poder estudiar y ver situaciones que pasaron, que hubo en el pasado de la historia de Valdivia. Yo siempre he dicho que Valdivia es una ciudad que se preocupaba bastante en difundir su historia. Vamos a hacer un ranking sobre las crisis más grandes que ha tenido que pasar Valdivia. El tercer lugar, medalla de bronce. Puede que algunos acá no estén muy de acuerdo conmigo, pero para mí el tercer lugar es el terremoto de 1960. Terremoto más grande de la historia. Gran desastre tectónico que hubo también en Valdivia. Valdivia tuvo mucha ayuda internacional de distintos países. ¿Hubo un desastre de mortandad? Claro que sí. O sea, por lo menos se estima entre 1.600 a 4.000 personas fallecidas en ese terremoto. Grado 9.5, el mayor de la historia. Y ojo, fallecidas no solamente de los efectos que se produjeron acá en Valdivia y en el sur, sino que también afuera, en la Polinesia, en Japón, también hubo personas que fallecieron por el tsunami que se produjo después. Daños materiales, ¿para qué vamos a hablar? Indudable. Pero entonces el factor donde tú no le das tanto puntaje a la que para todos es la principal catástrofe que ha sufrido Valdivia, es que no puso en riesgo la subsistencia de la ciudad, porque ya Valdivia no era un enclave alejado de todo, ya era parte de una república. La noticia del terremoto de 1960 tuvo un impacto incluso internacional. Totalmente. Por lo tanto, después del terremoto la ciudad fue capaz de ponerse de pie y seguir marchando al día siguiente, a la semana siguiente, y así. Claro, obviamente marchando, pero a un ritmo casi de situación de sociedad apocalíptica, claro, porque debemos recordar, claro, el desastre de las muertes, el desastre de edificios destruidos, un tremendo tsunami, un corral que prácticamente destruyó en gran parte toda la pujanza que tenía ese puerto en su momento. Aunque venían dándose situaciones anteriores también que también podrían haber afectado al puerto de Corral. Pero yo creo que el terremoto de 1960 debería estar en el tercer lugar porque hay otros desastres más grandes todavía que incluso implicaron la casi desaparición de la ciudad. Para mí, el segundo desastre más fuerte que vivió la ciudad por impacto y por muchas situaciones que vivió fue el terremoto del año 1575, de la mano con la avalancha que se produjo después en 1576. De acuerdo a los factores que hemos establecido, argumente, desarrolle. Ya, mira. Lo que pasa es que ese terremoto de 1575 podría decir que es un antepasado del gran desastre del terremoto de 1960. Ajá. Ya, no tenemos tanto antecedente respecto a magnitud, de acuerdo a grados, escala, Richter, escala Mercalli de ese terremoto de la colonia. Pero pongámonos en el contexto histórico. Valdivia fue fundada en 1552, ¿ya? Fue fundada también como una ciudad pensada en ser un puerto. Ajá. ¿Ya? Los ríos de Valdivia ya eran un puerto en sí, los galeones españoles llegaban a la ciudad, se pudo levantar también un gran fuerte, fortalezas que se podían también considerar y que están descritas también por los cronistas de aquella época. Destaco el cronista Pedro Mariño de Lovera, que fue uno de los conquistadores que también llegó en aquella época, que fue también gobernador de la plaza de Valdivia y que dejó también antecedentes muy importantes respecto de la historia del Valdivia colonial. Ya. Valdivia, fundado en 1552, empieza a tener una fuerza muy especial porque se descubre los lavaderos de oro de Madre de Dios, en San José de la Mariquina. Al español le gustaba el oro. ¿Ya?
quería tener oro, ¿ya? Y esto era lo que más buscaba en las colonias, ¿ya? Como pasó en muchos otros lugares de Chile, como en Valparaíso, que encontraban un poco de oro y eso un poco que sostenía la empresa de venir a meterse aquí tan al sur, tan lejos del virreinato del Perú. Exacto. Entonces, era oro o plata. Eso era lo que buscaba el conquistador español. Encuentra estos lavaderos de oro, la zona del Valle de Mariquina, está este puerto de Valdivia, atractivo para las pretensiones de los conquistadores. Se logra entonces una pujanza, e incluso en los libros del padre Guarda, donde se habla de Flandes indiano, Nueva Historia de Valdivia, habla ya, incluso lo considera Valdivia como la segunda ciudad más importante del Reino de Chile, en aquel siglo XVI. Recapitulando, esta contextualización da cuenta de una ciudad que se pone de pie en poco tiempo, que logra establecerse como un punto importante en el recientemente formado Reino de Chile. ¿Y qué ocurre? Ocurre este terremoto en 1575. Está bien descrito también por el cronista Pedro Mariño de Lovera, donde habla de una gran destrucción, de una gran muerte sobre todo de los indígenas. Había en ese Valdivia muchos indígenas que convivían con los españoles, que eran parte de las encomiendas. Claro. Existía el barrio Carmenga, que era el barrio de los indígenas, de los huilliches, cristianizados, que vivían ahí junto con el resto del español y que estaba ubicado en lo que hoy día es la calle Carlos Van Banter. Yo me atrevería a decir incluso que la calle Carlos Van Banter es el barrio más antiguo del día, más que Las Ánimas. Me atrevería a decirlo. Entonces se produce este terremoto, una gran mortandad, por supuesto. Eso, en los parámetros que establecimos, mortandad, por lo ¿hay menos, alguna cifra que uno pueda...? Mira, por lo menos, según las crónicas, se habla de por lo menos 400 personas muertas. Pero, para la cantidad de gente que había. Ojo, Pedro de Marillo Loera habla de españoles muertos, pero no explica ni explicita cuántos indígenas fallecieron. Y eso va a aumentar después en lo que se produce meses después. ¿Qué pasó? Remontémonos a lo que fue el terremoto de 1960. Todo el mundo recuerda que hubo un riñiguazo meses después. ¿Y cómo se provoca esto? Todos saben que el afluente de nuestros ríos surge incluso desde Argentina, el lago Lácar, río Limay, sigue bajando hasta el lago Riñihue, después río San Pedro, se convierte después en río Calle, hasta que después río Valdivia decanta al océano. Sucedió que en el terremoto de 1960 caen cerros, se producen deslizamientos, tapan el normal desagüe del río Riñihue, tapando lo que sería el río San Pedro, ¿ya? Provocando tacos. Eso hace que vaya aumentando la presión y subiendo el nivel del agua del lago Riñihue, lo que iba a producir que en algún momento eso iba a explotar, empujar todo el lodo, las piedras, todo lo que existía. Esto es lo que, disculpa que te interrumpa, lo que el riñiguazo, conocido por todos, parte de casi que un mito fundacional de la ciudad, pero... no un mito, que fue muy real. Claro, no, a lo que me refiero como mito fundacional es que es de estos episodios históricos que como que pareciera que rescatan las máximas virtudes de la comunidad. Claro. No ponerse de acuerdo, en ese sentido lo decía. Pero para entender un poco mejor estos tacos de los que tú hablas, quizás podríamos detenernos unos segundos en explicar. Sí, eran 3 tacos y uno bastante grande de más de 1 kilómetro, ¿ya? Y eso obligó a hacer una obra de ingeniería espectacular a cargo del ingeniero Raúl Sáez, ¿ya? Todo el mundo después conoce la historia. Fueron los paleros a pala, casi a mano, amortiguaron el desastre que se podría haber ocurrido en Riñiguazo, porque todo el mundo sabe que vio tremendas inundaciones. Ahí está, pero la clave. ha sido peor. Entonces amortiguaron. Claro. Y ahí conectamos eso que ocurrió en el terremoto de 1960 con lo que ocurrió en el terremoto de 1575, porque la misma situación de tacos que se produjo en el terremoto de 1960 pasó en el terremoto de 1575, pero los españoles, los huilliches, no sabían que eso estaba ocurriendo. Viven el terremoto, hay sobrevivientes del terremoto de 1575 y meses después
entre marzo y abril de 1576, se provoca la avalancha. Y ahí los sobrevivientes del terremoto, muchos perecen en esta tremenda avalancha, descrita por Pedro Mariño de Lovera en sus crónicas del Reino de Chile, y se provoca una doble tragedia. Por eso yo creo que ese terremoto de 1575 ocupa el segundo lugar. El terremoto en 1575 y esta avalancha que dices tú en 1576, sí, pegadito, con no más allá de 3 meses incluso. ¿Ya? Creo que el terremoto fue en diciembre de 1575, esta avalancha debe haber ocurrido en marzo. Y los más perjudicados fueron justamente los indígenas huilliches, fueron los más perjudicados. ¿Ya? Y por eso yo conecto estos dos terremotos, y mira, pasa una cosa muy singular, Javier, que lo estábamos conversando fuera de cámara, que en 1960, cuando ocurre el gran desastre, hubo una persona que pudo adelantarse que iba a ocurrir esto mismo. Ajá. ¿Ya? Yo tuve la suerte de poder entrevistar hace unos años atrás al hijo de Raúl Sáez Sáez, el ingeniero que dirigió el trabajo con los tacos, a Juan Carlos Sáez. Y Juan Carlos Sáez, él, de buena fuente, él sabe de que hubo un ministro del gobierno de Jorge Alessandri de aquella época. Ajá, 1960 nos situamos. Claro, 1960, el ministro de Justicia, Julio Filippi. Él era un hombre que era bastante erudito, le gustaba mucho leer acerca de historia. Y él leyó justamente este libro de las crónicas del Reino de Chile, de Pedro Mariño de Lovera, y se da nombre cuenta, clave acá, Mariño de Lovera, y se da cuenta de que este desastre de 1575 tenía algún tipo de conexión con lo que había pasado en 1960. Le comenta la situación al presidente Jorge Alessandri. El presidente le pide a Endesa, que era la entidad que veía estos temas ahí de sobre todo obras públicas. Todo esto hablábamos en una época pre-Choa, todas esas cosas. Pero claro, pre-Choa y todo, claro, justamente. Hacen un barrido aéreo con aviones, y descubren que hay 3 tacos obstruyendo el normal cauce del lago Riñihue y del río San Pedro y el Calle. Es decir, este hombre aficionado a la historia, Filippi, advierte sobre esta situación por las crónicas de Mariño de Lovera, y ellos después, en el fondo, pueden, tras observar el territorio, ver que se está repitiendo lo mismo. ¿Te das cuenta por qué es tan importante saber de historia? Claramente. ¿Te das cuenta? Sí. Ese hecho puntual, yo creo que salvó muchas vidas en esa época, en 1960. Ese simple hecho puntual, ese dato específico. Ahí entonces fue que Endesa busca al ingeniero Raúl Sáez, que ya era un ingeniero consagrado, muy conocido por algunas obras que se habían realizado, y él es el que dirige esta obra de amortiguar el impacto que iba a tener la avalancha del Riñiguazo, ¿ya? Un ingeniero casi como capataz, podría decirse, porque él llegó con... no era un jefe que veía plano y después se iba a descansar en un hotel. No, se instaló en una carpa allá mismo, soportando la lluvia, el frío, trabajando codo a codo, incluso con los trabajadores, con los paleros. Hubo intención de trabajar, de despejar esta avalancha usando bulldozer. Imposible, las palas se embancaron con el barro. Imposible hacer eso. Entonces, ¿qué quedó? Nada más que empezar a paliar. Y bien, trabajando contra el tiempo, Javier. Por eso, entonces, claro, yo ubicaría este desastre de 1575 como el segundo, por el impacto, por todo lo horrible que ocurrió. Pero también hago esta mención con el de 1960 porque son casi como terremotos hermanos, claro, primos, no sé. Antepasados, claro. La tierra tiene memoria, ¿eh? La tierra, la geología, las rocas, los ríos tienen memoria. Y ahí yo por eso conecto este terremoto de 1575 con el de 1960. En cuanto a desastre, claro, murió mucha más gente. Claro. En cuanto a amor a la historia, tú pones porque la historia enseña. En cuanto a amor a la historia, sí, claro. La historia enseña, le das ese premio al... Yo entiendo que hay mucha gente, claro, hay gente que tal vez vivió el terremoto de 1960, indudablemente que fue el terremoto más grande. Pero si tengo que definirlo en cuanto a magnitud de desastre, me quedo con el de 1575, por las precariedades, las carencias que había en aquella época. Todas las personas, yo probablemente incluido, pondríamos al incendio de 1909 en segundo lugar y al terremoto de 1960 en lugar. Claro. ¿Qué desastre pones tú
en primer lugar, no tenemos ni la más mínima idea cuál podría ser. A ver, sorpréndenos con... Sí, algunos lo adivinarán ahí, los que están viendo el podcast, tal vez. Ya, ¿cuál sería el desastre más grande de Valdivia? Donde hubo desastre, destrucción absoluta, donde casi borran a Valdivia del mapa. No fue un terremoto, no fue un incendio. Fue el ataque de las tropas mapuches de Pelantaru a Valdivia un 24 de noviembre del año 1599, donde Valdivia es arrasada a sangre y fuego, como si hubiese sido una homérica Troya, como si hubiesen los aqueos hubiesen atacado ahí a los troyanos, algo así. No, fue eso realmente. En los parámetros que manejamos. Sí, eso fue destrucción total, ¿eh? Destrucción total. En los parámetros que manejamos, ¿por qué pones tú este en primer lugar? Por lo mismo, porque... hablábamos de mortandad, daños materiales y amenazar la continuidad de la ciudad. Por supuesto, claro. Valdivia ya venía levantándose a duras penas del tremendo terremoto de 1565. Claro, están pegaditas las dos. Claro, crisis, ¿no? Claro, obviamente que todavía estaba el lavadero de oro, que eso no se soltaba, los españoles no soltaban el oro, pero por nada del mundo. Ya, claro. Pero, claro, y viene este tema de la invasión mapuche-huilliche, que fue algo bien particular. Si bien hubo un levantamiento de Pelantaru, los toquis Pelantaru en Garamón, en el 1598, incluso con la muerte del gobernador de Chile, que fuera Oñez de Loyola, que murió en la batalla de Curalaba. Y al año siguen en pie de guerra los mapuches. Pero también acá ocurre que se alían con los huilliches, ¿ya? Lamentablemente los españoles no sabían diferenciar entre mapuche y huilliche. Los huilliches son un pueblo pacífico, un pueblo pacífico, orfebre, trabajador de la tierra. Pero lamentablemente a veces confundían a los huilliches con los mapuches. A los mapuches los españoles los atacaban sin ningún... ¿Y cuál fue la mecánica de ese error de no reconocer el resentimiento del pueblo huilliche? El resentimiento del pueblo huilliche. Además considera que muchos huilliches estaban trabajando casi a nivel de esclavos en el lavadero de oro de Madre de Dios. A ver, pongamos las cosas en su sitio y en su contexto histórico. Para la corona española, los indígenas no podían ser esclavizados. ¿Por qué? Porque el rey de España, en sus tratados, decía de que todos los aborígenes eran sus súbditos. Ningún súbdito de la corona española podía ser esclavo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaba acá? Que los españoles tenían que cristianizar a los aborígenes. Y hubo obviamente muchos huilliches, muchos mapuches que no quisieron seguir la religión cristiana, por tanto... Ahí estaba la trampa, ¿cómo se llama? La letra chica. No está cristianizado, entonces no es súbdito del rey de España, podemos esclavizarlo. Y ahí se armaban las malocas, buscaban a mapuche, a huilliche, y los esclavizaban para llevarlos a trabajar a Madre de Dios. Entonces había obviamente un resentimiento y surgió esa posibilidad de que los huilliches y los mapuches se unieran y decidieran atacar a todas las ciudades del sur. Entre 1598 al 1604 fueron 7 ciudades las destruidas, y una de esas ciudades fue Valdivia. Ciudades que desaparecieron y que no volvieron a ponerse en pie. Algunas sí, claro, algunas no volvieron a ponerse en pie, o fueron después, a la larga, fueron reconstruidas. Está en el caso de la Imperial fue totalmente destruida, por eso la ciudad de Nueva Imperial tiene el nombre de Nueva. Claro. Que Valdivia en rigor se debería llamar Nueva Valdivia, claro. Porque Valdivia desapareció el mapa en esa oportunidad. Totalmente. 50 años, casi 50 años. O sea, hubo mucha gente que huyó en esa invasión, alcanzaron a tomar los galeones que pudieron y huyeron de la ciudad, otros murieron, hubo... muerte de religiosos, había eso te iba a preguntar, ¿qué tan sanguinaria fue claro, este levantamiento? Claro que fue sanguinario, claro, fue una batalla, lo que se produjo dentro de las calles, dentro de las casas, iglesias mismas de Valdivia. Hay incluso leyendas que tienen que ver con este suceso histórico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la leyenda que rescató el folclorólogo Oreste Plat acerca de la campana de oro. Ahí se dice de que, tal vez los valdivianos más antiguos la saben, de que en esta destrucción de Valdivia había una campana de oro en un convento
que los mapuches, los huilliches agarraron esta campana y la arrojaron al río, justamente donde estaría la convergencia de los ríos Valdivia con Callecay y Caucao. Y el folclorólogo Plat cuenta de que en noche de tormenta se escucharía como la campana ahí empieza a tañir debajo del río. O sea, incluso se habla de que había incluso indígenas huilliches que advirtieron a los propios españoles que iban a ser atacados por una gran fuerza mapuche huilliche. No. Claro, pero aparentemente había una especie de como desunión justamente entre las autoridades que no tomaron el resguardo. Incluso la crónica de Vicente Carballo Goyeneche habla de que hubo fuertes tropas de Valdivia que salieron fuera de Valdivia y encontraron ahí, entonces los mapuches, los huilliches encontraron más todavía desprotegida la ciudad en el momento de atacar. ¿Y por dónde atacaron los mapuches? Por el río. No pensaron los españoles que podían ser sorprendidos por el río. Muchos mapuches atacaron por dalcas, incluso nadando, se metieron por ahí y atacaron los puestos de guardia que tenían los españoles y así los sorprendieron, abrieron las puertas y entraron todas las tropas. Los torreones que nosotros conocemos no existían en esa época. No existían, ¿ya? Solamente estaba esta suerte de ciudad fortificada, que estaba mirando hacia el río y muy cerca del puerto. Ahora, lo que nosotros conocemos como torreones, de los dos torreones, el torreón de Picarte, el torreón de Barro, que le llaman el de Picarte, y el torreón de los Canelos, surgió después, posteriormente, en el 1770 y tanto, y lo construye un ingeniero irlandés que se llama Juan Garland. Ya, él fue el que lo construyó. Son del siglo XVIII. Sí, recordemos, claro, porque por eso yo creo que, claro, el desastre de 1599 es el más grande, porque la ciudad se destruye y después se queda muy poca gente, incluso en Valdivia, viviendo con lo que tenían, de lo poco, sobreviviendo y comiendo alimañas. Ya. Y crean un pequeño fuerte que se llama el Fuerte de Santísima Trinidad, que estaba ubicado en lo que conocemos como el Muelle de la Peña. Y Valdivia, ahí se fueron todos los europeos y pasaron por lo menos más de 40 años en que ese lugar estuvo abandonado hasta que llegan en 1643 los holandeses, que alcanzan a estar 3 meses con la intención de poder crear una colonia de holandeses en Sudamérica, como ya la tenían en Brasil y disputándola ahí con los portugueses, ¿ya? Pero a los holandeses les fue mal, resistieron 3 meses, tuvieron que irse por el clima, por la poca ayuda que tenían de los huilliches de la época. Pero estas noticias llegaron también a la corona, al virreinato del Perú, holandeses en Valdivia, y recién ahí la gente del virreinato del Perú dijo: no, hay que refundar esta ciudad, porque si no corremos el peligro de que lleguen potencias extranjeras a quitarnos lo que tenemos. Y ahí fue que se produce en 1645 una gran armada como la Gran Armada Española, una gran armada de 13 galeones que vuelven a Valdivia y deciden repoblar la ciudad. Pero eso fue recién en 1645, o sea, pasaron 46 años de una ciudad totalmente abandonada. Y recién ahí comienzan entonces con la idea de hacer estos fuertes en la costa, en la isla Mancera, y posteriormente fortificar de nuevo la ciudad. Fue un repoblamiento que no fue fácil, no fue llegar e instalarse, porque recién, por lo menos esa expedición se demoraron como 2 años, recién en instalarse en lo que eran las ruinas de Valdivia. Así que bueno, esa es tu decisión final. Sí, número uno fue... seguro van a haber muchos que están en desacuerdo. Esa es la idea, que comenten, que hagan su propio ranking, que se manifiesten los sorprendidos que están, si apoyan el ranking de Pablo, si lo harían de manera distinta. Claro. Pero muy interesante lo que propones, porque está todo argumentado. Sí, imagínense, la patudez mía de darle medalla de bronce nomás al terremoto de 1960. Cuando podría ser medalla de oro. Notable. Pero desde el punto de vista histórico, yo lo dejaría de esa manera. O sea, ahora, no sé si otro historiador tal vez pueda estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, es lo que yo creo y valoro de acuerdo a lo que es desastre, mortandad, destrucción.